Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de API al aire, viviendo de menos a más. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Me presento, mi nombre es Reina y bienvenida, Moni. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. Muy bien, y me da mucho gusto compartir este capítulo especial donde el tema será viviendo con epilepsia y va a ser un testimonio de vida. Ahorita voy a presentar a nuestra invitada, la cual le agradezco muchísimo. Es Geraldine. Geraldine, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida, Geraldi. Muchas gracias, gracias. Queremos que el día de hoy pues te sientas segura con nosotras, que nos platiques esta parte de tu vida que pues no se escucha que es tan fácil. Y pues nada, bienvenida y pues comenzamos. A mí me gustaría, Geraldine, desde lo que has vivido en tu proceso, corto proceso de vida, porque justo tienes, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años. Que tienes 17 años. Platícame cómo llega la epilepsia a tu vida. ¿De qué forma? ¿Cómo sucede? Llega en un momento inesperado, en un momento donde dices, wow, tenía yo 12 años. Creo que fue en un momento donde yo estoy entrando a la adolescencia. Sí, entrando a la adolescencia me llega por el nacimiento de mi hermana. En ese aspecto creo que fue lo que detonó, porque yo era una persona muy reservada en el aspecto de mis sentimientos, emociones, me las guardaba y no decía absolutamente nada, ni si yo estaba feliz, si yo estaba triste, enojada, o sea, nada de eso. Así es como llega, en esa edad, en ese transcurso de vida. ¿Qué te generó el hecho de que iba a llegar una hermanita? Platícame un poquito de tu familia, cómo está conformada, cuántos hermanos tienes y qué diferencia de edad había entre, por ejemplo, tú y la llegada de tu hermanita y qué te originaba eso, o sea, emocionalmente, ¿a qué te llevaba? Pues para empezar, está mamá, papá, tengo 3 hermanos, soy la de en medio y hay una diferencia de 12 años, en total son 12 años. Al momento en que me dicen mis papás, estamos embarazados, me llega como que un enojo, una frustración muy, muy, muy fea. El, el pensamiento en que va a llegar alguien y te va a quitar tu puesto. Entonces es un bloqueo, así totalmente, tanto emocional, todo así un bloqueo en la palabra, la extensión de la palabra. Y me llega a cambiar la vida, es un giro, lo puedo decir, 360 grados, o sea, todo, todo, todo. Ahora platícanos. Cuando te dicen a ti, bueno, estamos esperando bebé, ¿por qué sentiste que esta parte, o sea, que la llegada de un miembro más a tu familia te iba a desplazar? Porque por desgracia, por fortuna, fui la consentida o soy la consentida de toda mi familia. Es Soy hablando papás, hermanos, tíos, primos, o sea, toda la familia por completo, soy como que su lucecita, no es por sentirme orgulloso decirlo en un plan de egocentrismo, y es como de que va a llegar un bebé y querramos o no, es la llegada de un bebé siempre es, ay, qué bonito, qué ternura, ¿no? Entonces a la edad que yo tenía es como, me van a hacer a un lado, voy a ser, ¿cómo sería? Como que el borrego negro de la familia. Te van a aislar, te van a hacer a un lado, es como de, sí, ahorita tú no te estamos viendo a ti, estamos viendo a la bebé. Entonces ese fue mi pensamiento que me llegó en ese momento y fue como de, ¿saben qué? No quiero saber nada de nada. O sea, eso demostraba miedo. El miedo Okay. ¿Miedo a qué? a ser rechazada por mi familia. ¿Y cómo es tu conducta ante eso? ¿Qué empiezas a hacer? A tu conducta me refiero, digo, ya no salías con tus papás, o a lo mejor todo el tiempo estabas sola. ¿Cómo empiezas a ver esa parte de la conducta en ti? Me empiezo a aislar, llegaba de la escuela y me metía a mi cuarto y no salía hasta la hora que tenía mis prácticas de deporte. No hablaba con mi papá al respecto, con mi mamá le volteaba los ojos y era muy grosera, le volteaba los ojos, no le contestaba muy feo, muy cortante o simplemente no le hacía caso. Entonces como que nunca en ese transcurso de los 9 meses siempre fue un rechazo hacia mi mamá y hacia la bebé. O sea, mi comportamiento, lo puedo decir, fue muy feo, muy malo de mi parte. Y cuando tú te enteras que la llegada de este ser era niña, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? Exploté, simplemente no pensé
en nada exploté, juntaron a mis hermanos, nos dan un folder y dice, ábrelo, pero me lo dan a mí. Y yo lo abrí y yo estaba como con toda pues presientes, ¿no? De que dices, va a ser niña y va a ser niña. Pero yo dije, no, en el papelito va a decir que es niño y es niño. Porque yo, perdón, les dije a mis papás, si es niño, adelante, si es niña, no la quiero. Entonces me dan este papelito, dice, soy niña. A la hora que veo la última, ahora sí, letra de A, rompo el papel por completo y se los aventé a ellos. Lo que hice fue irme y llorar. O sea, y en esa semana fue como de no los quiero ver y no quiero saber de ellos. Hasta tuve una discusión con mi hermano mayor. Porque él me decía, dame el papelito y dame el papelito. Y le dije, no te voy a dar nada. Y se lo aventé también. O sea, hice papelito en cachos y se los aventé a ellos por completo. Cuando no lograbas lo que tú deseabas, te frustrabas Sí. y había impulsividad. ¿Para ti qué es la impulsividad? Para mí, ¿qué es? El cómo yo lo represento, reacciono, es contestar muy agresivo, ponerme a la defensiva por completamente en lo que me digan es ¿y por qué? Y no, o sea, el blanco yo lo quiero negro y a fuerzas así es como yo doy a entender mi impulsividad hacia las personas. ¿Cómo es que llega la primera convulsión a tu vida? Es que llega pues muy, como todo, ¿no? Muy inesperado, no sabías. Lo vuelvo a repetir, era una persona que me tragaba mis emociones, así lo puedo decir, y tenía mucho peso de estrés, de emociones, como que era como que la segunda de mi papá, o sea, si él no lo hacía, yo lo hacía por él. Entonces, a lo que me dieron a entender es de que por todas mis emociones que me tragaba, por todo lo del embarazo, fue como llegó mi crisis epiléptica. ¿Qué cosas hacías con tu papá? ¿Qué actividades hacías con tu papá antes de la convulsión? Uy, pues ahora sí era como que era mi todo, ¿no? Porque fuimos a saltar del paracaídas, fuimos a Six Flags, o sea, yo soy una persona con mucha adrenalina en el cuerpo, o sea, soy muy extrema, me encantan las cosas extremas, me encanta sentir la adrenalina aquí en tu panza, que dices, ay, o sea, es una sensación muy padre, entonces todas esas cosas que llevan adrenalina los hacía con mi papá, cosa que después de de mi crisis me cambió mucho. Y cuando te dicen, pues ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer esto, ¿qué llega a tu cabeza? ¿O qué empezaste a sentir? Tristeza y enojo. ¿Seguías enojada? Sí. Me costó aceptar lo de mi epilepsia, sí me costó aceptar, porque era como de, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí y no a otras personas? Lo digo yo en su momento, sí puedo decir que hablé con Dios y sí le dije, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué en otras personas? ¿Por qué tuve que ser yo la elegida? O sea, ¿qué fue lo que hice mal? Entonces, pues sí fue muy, muy feo cuando me lo dijeron, como cuando chocas y recibes el golpe así. Entonces me dicen que tengo que dejar de hacer cosas y es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que más te gustaba que empezaste, que te dijeron, no puedes hacer esto por el momento? Ir a Six Flags. Igual porque en los juegos, o sea, aunque te subas una y otra vez, pues sientes la misma emoción, la misma adrenalina. Y es como dices, ay, Dios mío, no hacerlo. Y ahorita llevo 6 años sin pisar Six Flags. ¿Recuerdas cómo fue el evento? Porque sí, efectivamente, hay crisis epilépticas que el paciente puede estarlas viviendo, las recuerda en su momento, y hay pacientes que no. ¿Tú recuerdas cómo empezó? ¿Cómo Sí. sucede para que las personas que nos vean puedan como tener como a lo mejor se puedan identificar un poco contigo en esa situación? El primero fue que se me empezó a dormir mi brazo izquierdo. O sea, se empezó a dormir. Después mis piernas, iba caminando y me desvanecí. O sea, simplemente me desvanecí. Y yo les dije a mis papás, ay, es que me tropecé para no asustarlos. Después ya me tranquilicé, me fui a mi cuarto y si no mal recuerdo, empecé a dormirme, pero igual, o sea, con el brazo dormido, con dolor del lado izquierdo. Y nada, me acuerdo que empecé a sentir, bueno, empecé a hacer movimientos involuntarios que no los podía controlar. Sí, pues sí. Y empecé como que la respiración y sentía que mi corazón, o sea, suena, pero se me iba a salir y mi respiración no, era como agitada. Me quería yo agarrar, pero no podía. Pues así fue como empecé a sentir las cosas. ¿Qué hacen tus papás en ese momento?
En ¿Qué ese te momento- dicen? ¿Qué te cuentan que hicieron? En ese momento yo estaba durmiendo con mi abuelita en una litera. Entonces lo que hace mi abuelita es bajar y gritarles a mis papás, la niña, la niña. Y subieron y yo tenía cortinas en mi litera para que no me diera la luz. Entonces mi papá me dice que, ¿cómo las quitó? ¿Quién sabe? Las quitó. Lo primero que vi es que mi boca estaba morada, todo alrededor, y mis ojos estaban blancos. Entonces lo que hace es meter un lápiz, porque dice que yo me estaba mordiendo mi lengua. Es meter un lápiz para que pensaron que yo me iba como que, ¿cómo se puede decir? Ajá, atragantar. Entonces meten el lápiz y así fue como me calmaron. Después dicen que yo me bajé solita de la litera, cosa que no recuerdo, o sea, pero me ayudaron. Y después amanecí en la cama de mis papás ya más tranquila. Me preguntaron, yo les pregunté qué había pasado. Mi mamá me dijo, ¿qué sentiste, nena? Entonces lo único que les dije fue que sentí movimientos involuntarios y de ahí ya no me acuerdo nada. Y ya fue que ella fue la que me dijo, pues sí, tuviste una crisis convulsiva. Y pues a mí como que dices, acabas de despertar y te dicen crisis convulsiva, es como de, ¿qué es eso, no? Y ya fue como dice, tú tranquila, no va a pasar, ya estamos en contacto con doctores. Pero sí, así fue como me lo contaron. Cuando llegas al a la primera cita con el especialista eh, y te dicen, ¿qué diagnóstico te dicen que tienes? La primera cita y me dicen, bueno, me mandaron a hacer estudios, sale que tengo crisis epiléptica y cuando me lo dice el doctor, porque todavía me acuerdo, saca el estudio, empieza a leer como los doctores, ¿no? Así como que nomás se van hasta el último porque me di cuenta que hasta el último dice el diagnóstico. Pues se va hasta el último y nada más veo que su cara es así. Entonces al momento que hace eso, se te enchina la piel, ¿no? Dices, ¿es bueno o es malo? Y dice, ¿saben qué? Pues salió que tiene epilepsia criptogénica. Me dice eso y empecé a llorar yo. O sea, no sabía qué es y empecé a llorar una desesperación. Dije, bueno, malo, o sea, y ya fue que empecé, sí, a llorar y el doctor me dijo, es algo, no es dañino, no es malo, nada más que sí hay que controlarlo con medicamento. Y lo que me acuerdo es de las palabras de mi papá, me dijo, yo voy a estar contigo hasta el tope, hasta donde lleguemos, hasta donde Dios permita. En el episodio pasado, donde a veces necesitas como el hecho de, hey, vamos a estar bien, la red de apoyo. Sí, claro, el apoyo. La red de apoyo empezó con esa palabra, ¿no? Vamos a estar bien. Sí, ¿y qué pasa cuando te dicen tus papás, no estás sola, estamos contigo? Ay, pues sentí como que primero un nudo en la garganta, ¿no? Porque nunca esperas esa respuesta de tus papás. Claro. Y después de todo lo que... Lo que yo hice y viví con mi mamá, más que nada me la esperé de mi mamá, porque con ella no tenía ni comunicación ni acercamiento y cuando me dice eso, como de Dios mío, o sea, tan mala persona yo fui durante su embarazo que ella no me lo está haciendo, pues sí es como que un golpe que te da la vida. Pues sí sentí pues sí, muy bonito, muy sentimental, soy muy sentimental y entonces cuando me lo dicen yo empiezo a llorar. Cuando aprendí que tengo que expresar mis emociones, pase lo que pase. Sí, claro, y que en ese momento, ¿qué edad tenías? 12 años. 12 años, estabas muy chiquita, o sea, al final yo creo que es en el momento que pues tú estabas de alguna manera, te sentías sola, sentías que no te escuchaban, que no te veían, y qué fuerte que te tenga que pasar eso, ese episodio para que digas, no estoy sola, para que llegara como este abrazo que te hacía falta. Es muy fuerte, es algo muy, que a veces no quisiéramos que nos pasara, pero pues por haceres del destino nos pasa, ¿no? Y no te lo esperas. Fíjate, es muy importante esta parte porque o sea, sí llega el momento en el que desafortunadamente te llega a pasar el primer, primera episodio de convulsión y tus papás saben cómo reaccionar. Que a veces, híjole, los papás somos, no, es que vámonos rápido al doctor, es que qué está pasando y pegas gritos y no te sabes calmar, ¿no? Entonces, tus papás saben cómo reaccionar a lo que te está pasando y también a veces no te lo esperas, pero tienes que llegar como a tomar el control de lo que está pasando. No, Sí, no al final está... sus papás en ese momento sacan los recursos, como todos los papás que sacamos el recurso de donde podemos para poder ayudar a nuestros hijos.
y eso es importante. A mí me gustaría, después de que te dan el diagnóstico, que ya vas con el médico, empiezas con la medicación. ¿Qué tanto te costó aceptar que tenías que tomar un medicamento? ¿Y qué siguió? ¿Qué instrucciones siguieron que decías, ya me dijiste lo de Six Flags, creo que detrás de eso había otras cosas más, porque si bien siendo un adolescente, lo que más utilizan, pues bueno, y yo creo que también considero que siendo una pequeña que eras, que te daban todo, pues había celular, había iPad, había computadora, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué otras instrucciones habían médicas aparte de no Six Flags? Adiós teléfono, adiós tablet y adiós televisión por ciertas horas, porque yo me la pasaba en esos 3 dispositivos. Entonces me dicen eso. Soy una persona que le cuesta mucho seguir normas, pero bastante, la verdad. A mí me dicen no, ¿y por qué no? O sea, me dicen no y yo los reto. Si aparte de eso es, no hagas esto, ¿por qué no? ¿Quién eres tú para decirme que no lo tengo que hacer? Entonces a mí me dicen, te tienes que tomar el medicamento. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decirme que me tome el medicamento? O sea, así fue como yo tuve que, lo expresé en ese momento. Y el único que tiene el control, así lo puedo decir, para decirme sí, mi papá. Es como me dijo, ¿te lo tomas o vas a tener otra crisis? Entonces sí me costó mucho seguir esa norma del medicamento porque es estar a cierta hora y es de tómate tu medicamento. No, ya te lo tomaste y en su momento decía sí, ya me lo tomé cuando en realidad no. Porque sí soy una persona que le cuesta seguir, lo vuelvo a repetir, normas y reglas. Entonces sí fue una, pues adiós teléfono, todos esos dispositivos. Fue como de ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, siempre yo el por qué, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? ¿Lo dejas? O lo vuelvo a repetir otra crisis y va peor. Ahí, ¿qué emociones había en ti? Rebeldía, estaba la ¿Era el rebeldía, enojo? enojo, impulsividad, también era muy impulsiva. Al recibir el diagnóstico, emoción, No, pues, ¿qué sentías? mucha tristeza, Exacto. mucha confusión, no sé si puede ser, mucha confusión. Y es el qué voy a hacer, el cómo, pena, me dio mucha pena, la verdad. ¿Por qué? El cómo lo voy a transmitir, el cómo me van a ver ahora mis familiares, mis amigos. El cómo, pues siempre está el niño que hace comentarios que ni al caso, tanto en las familias como en la escuela, que dice, ay, ahí viene, pues sí, en este caso puede decir, ahí viene la que le da ataques. Y es como de, oye, ¿por qué lo dices? O sea, te hace sentir mal, la verdad. O a lo mejor tu propia familia hace chistes que ni al caso, y pues sí te pegan, o sea. Entonces eso fue miedo y pena el decirle, ¿saben qué? Me diagnosticaron y yo tengo crisis epiléptica y no quiero que me hagan esto, pero ¿cómo lo voy a decir a esa edad? O sea, es como te espantas. Yo creo que ahí sería bien importante la cuestión del acompañamiento. ¿Cómo fue el acompañamiento con ella ante la familia? ¿Y qué más pasó aparte de con los hombres, ¿no? Ujú. Sí, en ese momento tú tenías alguna red así como de apoyo, algún amigo, amiga, prima, nadie, estaba sola. Y, o sea, de plano, cuando te sentías así muy enojada, así, ¿era de que expresabas el enojo? No lo Para nada. expresabas. Lo vuelvo a repetir, yo me iba a aislar a mi cuarto. Y es, si me hablan, yo les contesto. O sea, simplemente me tocaban así un cabello y es, ¿por qué me lo tocaste? O sea, sí era muy explosiva en su momento. Vas con el neurólogo, empiezas con la medicación, ¿qué sigue? Para poder empezar a volver a ir volviendo a tu vida, digamos, regular, normal en ese aspecto, pero ya sin ese miedo y no ir aceptando, abrazando tu diagnóstico. El neurólogo me dice que tengo que tomar terapia psicológica. Me dice, te va a ayudar mucho. Y siempre fue el chiste mexicano, ¿no? Y pues no estoy loco como para ir a un psicólogo, ¿no? O sea, ¿y por qué voy a ir al psicólogo si yo estoy bien? Entre comillas, ¿no? Y ella me dice, te va a ayudar mucho, te vas a sentir mejor, vas a ser la persona en la que puedes confiar. Me dice, no le va a decir nada a tus papás si no es algo malo. Ella va a decidir lo que le va a decir y lo que no. Y ella fue como, me dio varios como contactos, se podría decir. Y ya fue como que yo dije, pues eso está bien. Ya contactamos, esto hice mi primer cita. Y me acuerdo muy bien, o sea, era como de, te lo puedo decir yo, como yo expresaba mucho era en mi vestimenta. Iba completamente de negro y con mi cara de amargada. Entonces llego y me ve
Moni, que siempre ha sido mi psicóloga, la que lleva estos 6 años. Y me ve y me acuerdo de su cara que se me queda viendo, como que analizando, como que y ya empezamos a platicar y así es como llegué. ¿Qué tan difícil fue este proceso? De los 12 a los 15 años. La fiesta de los 15 años, ¿no? Y dices, qué miedo, imagínate. O sea, pero sí fue completamente difícil. ¿Sí tuviste fiesta de 15 años? Sí, ¿Porque tú quisiste? sí. Oh. Yo desde los 10 años le dije a mi papá, ¿sabes qué? Quiero 15 años, pase lo que... O sea, yo siempre he sido como que, les digo, he hablado a veces como señora ya, como si fuera grande. Y siempre dije, quiero 15 años, pase lo que pase, no me importa, pero mis 15, mis 15. Aparte de la convulsión, había crisis de llanto, crisis de ansiedad, aparecía eso en tu vida. Sí, empecé con las crisis de ansiedad, sin que yo supiera, o sea, empecé lo que es manos sudadas y sentirse así como que, empezarse a sentir así como que todo te aprieta, entonces así fue como dije, pero pues normal, yo dije, pues viene agarrado de la mano de mis crisis epilépticas. Entonces, pero después le conté a mi terapeuta y ella me dijo, no, ¿sabes qué? Hay que empezar a diferenciar qué es cada cosa. Y me dice, esto se llama crisis de ansiedad. Y ya fue como, supe que era lo de la crisis de ansiedad. O sea, sí pudiste identificar por medio de tu psicóloga cuándo es cuando te daban las crisis. Sí. Y lo pudiste trabajar y lo pudiste controlar. Hasta la fecha lo estoy trabajando porque sí hay momentos en los que te llega inesperado y no los puedes controlar. Pero sí hay momentos en los que respiras, me dice que te lave la cara con agua fría y así es como te vas a ir relajando. Y ahorita, en esta etapa de 15 años, a la edad que tienes, ¿encontraste una red de apoyo aparte de tu terapeuta? Sí. Empecé más con mi papá. Con mi papá Entonces, como que se fue haciendo la relación mejor de padre e hija, se fue como que reconstruyendo de nuevo y mucho más con un soporte súper grande. Con tu mamá. Ay, mi mamá como que sí me cuesta trabajo. Es un choque, la verdad. Mi mamá tenemos un choque. Siempre ha sido así, no sé por qué. Pero ahí voy, paso a pasito. Nunca hay que perder la esperanza. y con tu hermanita, ¿cómo es la relación con tu hermanita? Esta bebecita que tú creías que había venido al mundo a arruinarte tu vida. Pues es genial, es una persona que daría la vida por ella. O sea, me vino a enseñar muchísimas cosas, la verdad. Me vino a enseñar lo que tengo que compartir, porque era una persona que no compartía, o sea, nada, o sea, ni una papa compartía. O sea, si me agarraban una, me enojaba. Entonces, con ella vino a aprender muchísimas cosas. Es una conexión genial que tengo. Sí, como todo hermano, si a veces discutimos, porque pelear no discutimos, pero es como de que ya entra en mi cabeza, hey, o sea, son 12 años que te lleva de diferencia, no tienes por qué bajarte a su nivel. Es una niña que apenas va creciendo, va aprendiendo, y como hermana mayor, es como que ponerle el ejemplo, ¿no? Yo siempre lo veía con mis hermanos, cuando discutíamos igual era como de, me daban el avión o simplemente me decían, tranquilízate, y pues te enojabas más, ¿no? Porque lo que tú quieres es discutir, o sea. Entonces aquí lo hago y es como de, o sea, sus pasos, sus consejos que me hacían, ahora los tomo y es como de, wow, ¿no? O sea, sí es como que mucha responsabilidad, pero a lo que vuelvo es una conexión y una unión muy, muy genial. Así, aunque nos vean, somos tal para cual en muchas cosas. O sea, es como es mi mini mí, o sea, simplemente. Oh, sonríe al hablar Sí, de tu hermana, ¿verdad? eso te brillan tus Y eso es ojos. maravilloso y fantástico. Después de haber vivido tu fiesta de 15 años que tanto anhelabas, ¿qué sucede en esos tiempos? Recuerdo mucho que, bueno, el hecho de, sí, soy tu terapeuta y lo digo con mucho orgullo. He pasado ese proceso contigo y ese acompañamiento, y lo cual también me siento muy orgullosa de ti. Eh, y hubo un momento en que ya ibas tú muy bien, y entonces vienen los 15 años, te das una pausa en la terapia, que a veces eso realmente es importante, que a veces
los pacientes cuando se sienten así, es importante que se sientan, que se escuchen y digan, hey, ahorita me tomo un tiempo y puedo retomar. Es Que súper yo me imagino importante. que también es un determinado tiempo, no es Claro. tanto tiempo. No, sí, claro. Pero sí también a veces llegan situaciones a la vida que te vuelve a mover. Y entonces es cuando te vuelven a contactar y eso pasa, o sea, a nivel como lo que vives como terapeuta. ¿Qué hace después de los 15 años que vives tu fiesta? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en ese tiempo? Es cuando conocí a mi segundo novio. Eh, como todo, ¿no? Como todos. No estoy diciendo que todos los hombres son iguales, pero te dice que es lo mejor, te dice que vas a estar con él bien y todo. Todavía soy una niña y pues todavía le crees, ¿no? Él me llevaba 2 años de diferencia, entonces pues sí es como de, ahorita lo veo y digo, ay no, Dios mío. Teníamos algunas diferencias, cortamos en su momento y sí me bajoneé yo mucho. O sea, fue como de, o sea, para mí él era lo máximo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí quiero este contexto, contextualizar esta palabra que los chavos en la actualidad utilizan mucho, ¿no? Me bajoneé. ¿Qué es eso de me bajoneé? A ver, ¿a qué te refieres con eso? Vamos, quiero que me digas, acuérdate que si aplicamos las emociones, eso es más simple para ti, ¿sí? O sea, me sentí, ya sabes cómo, triste. A ver, ¿cómo te sentiste? ¿Qué es bajonearse primero? Ya después me dices, ¿qué sentiste emocionalmente? Ponerse, pues, ay, ¿cómo lo voy a explicar? A ver. Bueno, pues para mí es sentirme muy triste, me sentí muy triste, muy decepcionada. Y es como que estaba así, me la pasaba llorándole, así llorándole. Entonces para mí eso es como que expresarlo, se puede decir. A mí también me pasó. ¿A ti alguna vez te pasó? Claro, me pasó. ¿Verdad? Ay, sí. Es muy feo, pero pues después se pasa. Ay, Como sí. dice, te pasó, porque ya está como que lo dejas Sí. Yo ya en en lo un personal, por pasado. ejemplo, tuve mi primer novio, yo tenía 19 y él 28. Él 28, no se Moni. espanten, ¿eh? No, O sea, y no, si en algún no. momento él ve este post, pues no. Saludos. Sí. Sí. Saludos. O sea, sí, y mi mamá lo veía y era de como de, no, bueno, o sea, literal, es como de, no, ¿no? O sea, y aparte en el medio en el que estaba, porque era futbolista en ese tiempo profesional, y pues yo tenía 19 y había conductas que hoy las veo, finalmente, que pues era muy de control, y yo decía, es que qué lindo que hasta los cubiertos me limpian, ¿no? Entonces, esta parte que tú me estás contando, pues uno también lo vive en un momento, en su momento, ¿no? Y sí lloras, y sí te sientes triste. Y ¿sabes qué? Pienso yo, no sé tú, Reina, que el sentir, y tú, Geraldine, el sentir la tristeza, el llorar, está bien. Aunque algunos piensen que es malo, o sea, hay que quitarse ese pensamiento de la cabeza porque no hay que minimizar esas emociones, no hay que minimizar la tristeza, el enojo, la decepción, porque pues son cosas que te hacen a ti como persona, o sea, como Geraldine, a mí me hizo mucho, o sea, el poder aceptar esas emociones, porque hay personas que estás triste, no, o sea, lo niegan y no lo aceptan y no aceptan que existe la tristeza y que el mundo es de color rosa, cuando en realidad volteas atrás y todo tu mundo es negro por la tristeza, el enojo y todo, pero ¿qué trata uno? De taparlo, o sea, y es malo. Entonces, llegó la decepción. Pues Llegó, y luego, ¿qué sucedió? entré en muchas crisis de ansiedad, pasé mucho en lo que después de eso detonó 2 crisis otra vez convulsivas. Fue que igual otra vez empezaba con los calambres, se puede decir que son calambres, pero yo no les decía a mis papás, se los ocultaba. ¿Por qué? Por el miedo que ellos iban a sentir. Porque para esto yo ya había acabado mi tratamiento, que son 3 años, y otra vez empezar de nuevo es como de, ¿cómo les vas a decir a tus papás? Entonces, Fueron más violentas que las. sí, sí, muchísimo más. La primera vez, pues nada más lo vuelvo a repetir, fue una, y esta vez fueron 2, no voy a decir, no sé si seguidas, porque sí hubo como que un tiempo, pero sí fue como que mi mamá me dice, tus labios ya estaban casi negros, o sea, no morados como la primera, sino negros, y fue más tiempo, o sea, duraron más. Hubo más movimientos involuntarios. Lo que me contó. Porque tú me puedes decir, ¿te acuerdas? Yo te puedo decir que me acuerdo de los movimientos involuntarios, no te puedo decir cómo fue ni cuándo. Entonces, para esto fueron esas 2 y le marcaron otra vez al neurólogo.
fue el mismo proceso, pero ahora sí me tuvieron que tener internada durante 3 días. Entonces sí fue más, como que más choqueante, se podría decir, porque ya llega hasta el punto de estar internada para que tu neurólogo ahora sí te esté checando. No fue como la primera, ¿no? Nada más medicamento y tranquilizarte, sino ya estar en vigilancia. ¿Qué sentiste en ese momento? De volver a otra vez. Muy feo, otra vez lo vuelvo a repetir, mucha tristeza en como que otra vez este hoyo negro, caer en el hoyo negro, cuando ya habías superado esto, y es otra vez empezar desde cero, otra vez decir tus emociones, el cómo te pasó. Y creo que lo más feo que en ese momento fue el poder aceptar lo de mi ruptura de relación. Fue lo que hizo que todo explotara. Porque sí dependía mucho de esa persona, porque lo conocí en el ámbito del deporte y siempre me decían, cuidado con él y cuidado con él. Yo siempre decía, pues, ¿por qué? Hasta cuando lo conoces es a lo que viene de la decepción que tuve, de que sí era como me lo dijeron. O sea, era un hombre muy, muy irrespetuoso. Aparte iba con tu personalidad, o sea, a ti te decían que no y pues Geraldine es una persona que a lo que le dicen que no, pues se aferra y dice sí. Sí, o sea, es como todos, ¿no? Nos dicen que no, estás en la etapa del enamoramiento. A ti te dicen, no lo hagas, ¿y qué haces? Voy y me meto, o sea, ¿por qué? Si es es mi vida, es mi decisión, no la tuya, la que va a sufrir. A lo mejor te lo pienso así, la que va a sufrir o sufrió soy yo. Y en esta parte que tú vives de la ruptura con tu novio y todo, ¿tus papás qué te decían? Mis papás no se metían tanto en eso. Mis papás siempre me tienen el espacio, me dan el espacio y saben hasta dónde sí y hasta dónde no. Cuando se enteraron de todo, es como de, ya ves, te dijeron, te dijimos, pero pues nunca nos haces caso, o sea, siempre a lo tuyo. Ya fue como de, ay, o sea, sí la regué en realidad, o sea. Pero ya después de que sí hablaron conmigo, sí, mi papá estuvo molesto conmigo, porque a él le decían cosas muchísimo más de él. Por desgracia, a mi papá lo conocen, se para y lo conoce. Entonces, un amigo de él le contó cómo era este chavo en la escuela y pues más le entró ese enojo de, ay, mi princesita, porque siempre mi papá ha dicho, donde te toquen un pelo a mi princesita, o sea, como todo papá siento, ¿no? O sea, que lo desaparece. Entonces, ese fue el regaño de mi papá, o sea, como me habló, sí estuvo molesto, lo vuelvo a repetir. Pero ya después, mi mamá fue la que me entendió más. Como mujer, como toda mujer, dice, no te preocupes, esto va a salir adelante y yo estoy contigo. Entonces, mi papá como que sí le costó más el aceptarlo. Fíjate que has tocado un tema súper importante donde los papás queremos, decimos, es mi princesa, es mi príncipe, quiero todo lo mejor para él. A veces los sobreprotegemos muchos a los hijos. Y finalmente, cuando ustedes van creciendo, tienen que vivir esas experiencias. Por mucho que los amemos, por mucho que no queramos que sufran. Porque al final eso es el valor agregado de tener un crecimiento personal. Hoy, ¿qué te ha dejado esto? Como ser humano, como persona, como en tu autocuidado, en tu amor propio, en darte cuenta de si el hecho de cuando te dicen es que él no, ahora sí dices, ok, algo me están diciendo, o seguimos igual. No, pues sí, tengo que escucharme a mí misma. En su momento no me escuchaba y lo que me decían, como dicen, te entra por un oído y te sale por el otro, pero ahorita es como de, hey, te lo están advirtiendo, un foco rojo. Entonces es aprender a escuchar y no irme como antes, lo decir antes, me iba como gorda en tobogán, o sea, primera cita y yo, ya era lo máximo, ¿no? Entonces ir paso a paso conociéndolo y así veo como que aquí no cuadra y va relacionado a lo que me dicen, es como de, ¿sabes qué? Mejor como amigos porque ya me aprendí a querer, a amar a mí, yo primero y eso, a priorizarme y no, es que no sé si se escucha egoísta o no, pero es primero yo antes que nadie. Entonces, mi salud mental ante todo. Y creo que es algo que tengo que priorizar y cuidar mucho por lo que he vivido o lo que falta por vivir. Siempre la salud primero. ¿Él intentó regresar alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? 2. Ni de las 2 veces, besos bye, ¿no? Nada más fue una que hablé con él. Nos vimos. Ay, no va a ver mi papá. Nos vimos, la verdad, a escondidas. Tratamos. Ahorita estás acá. Señor,
Ojo ahí, ojo ahí. Ahorita voy a hablar con el señor. No, porque no lo podemos ver ni en pintura ahorita. Para nada más una vez hablamos, pero pues ya, como de nada más. Bueno, también creo que es bien importante en las relaciones cuando hay una ruptura, es cerrar bien el ciclo, ¿no? Es no dejar abiertos ciclos. A veces lo tienes que cerrar personalmente, a veces no hay necesidad de hacerlo, simplemente es, lo dejas y ya tú lo cierras por sí misma. Y esta parte creo que es importante, ¿no? Yo creo que te escuchaste y estuvo bien, porque pienso yo que a lo mejor en esa cita te pudiste dar cuenta de otras cosas más. Peor lo puedo decir es que todavía lo sigo viendo hasta la fecha, a lo que voy, en el ámbito deportivo. O sea, porque por desgracia o por fortuna están los equipos muy cerca por donde vivimos. Entonces lo he visto y sí, como que otra vez es como de, ay, Dios mío, ¿por qué estás tú aquí? ¿Y si sientes algo cuando lo ves? Sí, lo voy a tener que decir, lo voy a tener, como se los digo, es una persona que me enseñó muchas cosas en el amor también. Entonces, como se lo dije a mi papá, haya hecho lo que haya hecho, quedó en él. En mí no, y fue uno de mis primeros novios, entonces le tengo un cariño, sí. A mi papá ya pasó, o sea, lo vuelvo a repetir, yo lo sigo amando, pero ya de diferente manera. O sea, porque es un hombre que me vino a enseñar muchísimas cosas, tanto buenas como malas, experiencias buenas o malas. Yo me quedo las buenas, las malas a Dios y le deseo lo bien lo mejor a él y en su vida. Entonces, pero cada vez que lo veo, sí me mueve porque dices, ay, otra vez tú aquí. Trato como que de evitarlo, pero por cierta situación luego nos topamos de frente y lo que hago yo es voltearme, o sea, como que no tener ese contacto porque sí sientes cosas, ¿no? Todavía. Tu primer amor bien, nunca lo vas a olvidar. Porque paradójicamente, Reina, independientemente de las crisis, ella lleva, ¿cuántos años llevas en el fútbol americano? Según yo y mis cálculos, 12 años. Sí, lleva 12 años. Con Qué crisis rudo, o ¿no? sin crisis, ¿eh? No ha parado el fútbol americano, no paró un tiempo, que fue, ¿cuánto tiempo lo paraste por las Fue crisis? la pandemia, fue lo de la Nada más, pandemia. ¿Y a ajá. ti te encanta el fútbol americano? ¿Sí te Me gusta mucho? fascina. ¿Y qué pasó cuando te dijeron? No me dijeron eso. No. No me dijeron eso. Sí, le preguntamos al neurólogo porque es un deporte de alto contacto. O sea, le dijimos, Doc, ¿sabe qué? Yo practico este deporte, fútbol americano, y es contacto directo a la cabeza. Y dice, no lo dejes. Yo todavía me quedé, ¿a poco? ¿Neta? Y me dice, sí, porque eso te ayuda a sacar tu estrés, tus emociones. O sea, ahí sacas el famosísimo FUA. Me dice, por nada del mundo lo dejes. Dice, porque es tu lugar seguro, es donde por 2 horas y media, te lo puedo decir, te olvidas de todo, de tus problemas, de tus emociones y solamente estás enfocada en lo que pasa dentro del campo. Entonces, no lo olvides, no lo dejes, eso fue lo que me dijo. Es que imagínate, a nivel terapéutico, de por sí ya había muchas restricciones para su bienestar de ella, como obviamente pues todos los aparatos electrónicos, el celular en poco tiempo, y es donde ellos se conectan, ellos finalmente se comunican como adolescentes, el hecho de, por ejemplo, Six Flags, de hacer cosas como ella decía, que bien le gustaba la adrenalina, y luego quitarle el deporte, no, pues si así se sentía triste y se sentía enojada, le quitas el deporte, entonces el deporte era algo que la ayudaba, ¿no? Sí, Que le claro. generaba este hecho de sentirse como libre ante todas estas restricciones que se le estaban poniendo por el bien de su salud. Oye, ¿no? Moni, y conforme a la alimentación, ¿también les cambian esa manera de la alimentación? Sí, es algo importante y ella va a hablar sobre esa de la alimentación. A ver, platícanos, Sí, Gerard. yo siempre he tenido una dieta por el deporte, pero sí llega esto y es bajarle a las grasas y a todos los azúcares. O sea, no puedes, no puedo tomar bebidas energetizantes, o sea, porque me altera más. Estamos hablando del Gatorade, del Powerade, todo ese tipo. Entonces sí lo tomo y la verdad yo empiezo... Bueno, Red Bull ni se diga, Sí, nada de eso, porque yo ahora sí empiezo así a temblar y mucha adrenalina, entonces sí entro en una dieta líquida, por decir, y de alimentos, o sea, chocolate puedes comer, muy poquito, igual café. cafeína, no mucho, a una Ujú. cierta hora, pues ir en la mañana y muy Leche. tardar, ajá, con leche, y muy tardar a las 7 ya me estoy pasando porque empiezo con mucha adrenalina y es, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué estamos haciendo? Cuando en realidad mi cerebro ya tiene que estar
en ese transcurso de descanso para llegar al punto de dormirme y no pensar en nada. Hubo un cambio a su corta edad, hubo un cambio en todos los aspectos, pues específicamente en la alimentación, en hábitos de dormir, porque no tenía hábitos para dormir y muchos chavos en la actualidad no tienen hábitos para dormir, para generar un sueño reparador. Eh, pues entonces hubo hábitos de poner horarios en todos los aparatos electrónicos que muchos chavos no tienen en la actualidad estos horarios y que finalmente te pueden generar este tipo de situaciones que ella al final vivió, ¿no? No quiero decir, no, esto no quiere decir que a todos les va a pasar, no, son cuestiones que finalmente, pues bueno, pueden ser situaciones hereditarias, puede ser por situaciones emocionales fuertes que hayas vivido, por obviamente, pues esto es la epilepsia, pues es una alteración en la actividad eléctrica a nivel neurológica, pues bueno, que se puede ir regulando a través de la medicación, como bien lo hizo su especialista. Y pues bueno, ella lo que hizo y que yo como su terapeuta le puedo valorar mucho es que sí le costó seguir la norma y la regla mucho en este aspecto porque se enojaba y pienso yo que la vino a llevar así, así como decir, no, no puedo seguir así, fue su segunda convulsión y decir, ya, necesito empezar a hacer todo lo que me están diciendo, pero ya en serio, y creo que la segunda, no creo, considero totalmente que que las dos últimas crisis le dejó mucho más aprendizaje que la primera, ¿no? Una cosa de la que ella se pudo dar cuenta fue que no expresabas qué. Mis emociones. ¿Qué pasaba con las emociones? Hasta la fecha me cuesta trabajo expresarlas y mucho, o sea, es como que estás triste y aquí lo tienes, pero no lo puedes decir todavía siento el miedo, está triste, ¿por qué está triste? O sea, que me cuestionen el por qué estoy triste o cualquier emoción, me cuesta por eso decirlas, expresarlas. Pero ¿qué es con lo que no te gusta? O sea, que te critiquen, que como que te juzguen en ese O aspecto sentirte de sentir, vulnerable. ajá. Criticar, que me critiquen y sentirme vulnerable. Siempre lo vi y a lo mejor fue ¿cómo se puede decir? Un mal ejemplo, mi papá. Porque él me pintaba que estaba bien y estaba bien, aunque como hijo, la verdad, nos damos cuenta. Cuando papá o mamá están tristes o están pasando por algo, entonces mi papá siempre estoy bien y para no como que verlo vulnerable, nos decía que estaba bien. Lo vuelvo a repetir, yo estuve con él en sus negocios, o sea, me la pasaba con él, o sea, la verdad, salía de la escuela y me iba a recoger, iba a sus negocios, después de ahí comía algo y me iba a entrenar. Él me llevaba, me esperaba y después nos regresábamos a la casa. O sea, toda mi vida, toda mi infancia fue con mi papá. Entonces, a lo que voy, crecí con ese ejemplo de estar bien y no decir, ni decir, no expresar el cómo estás para que no te vean débil las otras personas. Oye, ¿y a tu papá no sufre de convulsiones o cosas así? O sea, tu papá no, digamos, está bien. No sufre, gracias a Dios, no sufre de convulsiones, pero sí tiene un cambio muy drástico emocionalmente. O sea, porque podemos estar bien y de la nada sí se enoja, o de la nada sí se pone. Lo conozco perfectamente, o sea, como mi palma de la mano conozco a mi papá. Se le ponen sus ojos rojos, rojos, rojos. Y, ay, papás, pero no veas esto. Pero mi papá está muy ojón, entonces se le ven mucho se le ven cuando está triste porque se le hacen chiquitos, como chiquito, y rojos, rojos, rojos. Y es cuando yo trato de hablar con él. Pero pues no, o sea, es como una caja. O sea, ni con contraseña te dice, o sea, nada, nada, nada. A lo mejor lo que él quiere es como seguir como esa protección, la protección de que pues que lo vean fuerte, ¿no? De que, pues al final como todo, ¿no? Como todo papá, Moni, Como todo papá. que quieren ser como la cabeza de la Sí, y el hecho de familia. que no como digo, como todos los papás que queremos que nos vean bien. Sin embargo, entre eso de que nos vean bien, algo importante es enseñarles a nuestros hijos
también a decirles, hoy estoy triste, hoy me siento enojado. Hoy por hoy en la actualidad lo que más necesitan nuestros jóvenes son eso, es enseñarles a sentir la emoción, a que la sientan y a regularla. Porque por eso hoy por hoy se sienten, fíjate que es vacía. Ayer estaba teniendo un paciente y le decía, ¿cómo? O sea, no te gusta el sentir la tristeza y el sentimiento de añoranza, pero sí te das el permiso, el gran permiso de sentir el enojo y la frustración. Y me decía, Moni, ¿cómo me dices eso? Tienes toda la razón. Y así Y, pasa con los jóvenes, porque es más fácil sacar el enojo, es la impulsividad, la frustración, porque pues es algo que te rebasa, ¿no? En ese aspecto. Entonces, hoy por hoy los jóvenes es lo que más les sucede, y que ¿no? también esta parte de ser hombres, ¿no? Del por qué ser hombres, pues no pueden sentir, no pueden llorar, no pueden ellos equivocarse, ¿no? De que justamente nosotras tenemos como esta idea de ya de hace muchos años, ¿no? De que, pues yo lo puedo ver con mi papá, ¿no? De que a lo mejor, pues si se siente triste, no llora. Si se enoja, sí se enoja. ¿Por qué? Porque pues son sentimientos que anteriormente pues ellos expresaban, ¿no? Entonces esta ideología que seguimos teniendo de que los hombres tienen que ser fuertes. O sea, ¿por qué no quitarnos como esta idea y decir, pues es que un hombre también puede llorar? Sí, claro, Un hombre también se puede sentir débil y no fuerte, claro. ¿no? Entonces, esta forma de pensar a veces también nos ataca bastante y justamente yo creo que también por eso nos detenemos como a las emociones, ¿no? A expresar las emociones. Digo, en las mujeres es más expresivo, porque pues tú puedes ver en la calle llorando a una mujer que también, obviamente, pues no sabes ni qué le pasa y estás, no, y está loca, está esto, está lo Eso otro. que es depende de tu historia y de tu personalidad. Ujú. Hay mujeres y hombres que tienen historias difíciles y que se van forjando con personalidades duras por miedo a ser lastimados. Una pregunta que me gustaría hacerte, si tuvieras la oportunidad de decirle hoy a tu papá, ¿qué te gustaría que modificara o qué te gustaría que él trabajara para su bienestar emocional? ¿Qué sería? Dime dos cosas. Un día le dije, aparte de ser tu hija, soy tu mejor amiga. Le dije, puedes confiar conmigo, o sea, conmigo en lo que sea. Y sí, le dije, sé que no soy terapeuta, no soy psicóloga, no soy nada, pero te puedo dar uno que otro consejo que mi terapeuta me ha dado y me ha servido en mucho. Y sí, le he dicho, lo he escuchado y sí es ese cambio que ha dado. No te voy a decir un cambio así súper drástico, pero sí chiquito. Sí es como que emocionante de ver a una hija ver a su papá, ver que puede expresar más sus emociones, pero le cuesta mucho. Entonces, algo que sí creo que es que pudiera hablar sin sentirse juzgado, porque no sé cómo fue la educación que mi abuelo le dio a él en ese aspecto de que fue el único hombre y es como de, pues quieras o no, siempre como que tiene la plática de que si un día muero, pues tú vas a ser el único hombre y vas a ser la cabecilla de la casa. Entonces no sé cómo haya sido, entonces siento que sí. ¿Y cuántos fue el único hombre? De cuatro, son cinco, cuatro mujeres y él es el más chico. Entonces sí fue como que muy complicado. Y sí, uno que le diría es que lo que sienta lo exprese, sin importar lo que digan o lo que hagan hacia él. Y yo creo que ha sido lo único que le cambiaría. Porque ante los ojos de su princesita, o sea, y lo puede decir a lo mejor otras niñas, otras chavas, siempre su papá va a ser su rey, su Dios. Pase lo que pase, aunque se enoje, aunque las regañe, pues siempre va a ser tu Dios, tu papá, o sea, porque él daría la vida como a lo mejor una hija daría la vida por el papá. De tu mamá, ¿qué te gustaría? Mi mamá, que aprenda a escuchar. Porque sí escucha, pero como que a veces le cuesta no, pues como que te interrumpe en algunos aspectos. Pues que aprenda a escuchar y callar. Nada más, creo que es lo que a veces necesitamos. Me gustaría que a raíz de todo lo que viviste, ¿qué les dirías a las personas que están pasando por un diagnóstico así?
o que tal vez han tenido crisis convulsivas y no se han atendido a las familias, a los papás? Tranquilos, que todo pasa por algo. Ante la tormenta siempre va a salir el sol. O sea, y que la vida siempre es así, o sea, siempre nos pone topes la vida, y no para que te sientas más débil, sino para pararte y decirte, ¿saben qué? Yo pude con esto y puedo con más, aunque sea difícil. Para los que tienen crisis, que a lo mejor por miedo, por sentirse discriminados, no sé qué palabra, que lo digan, o sea, porque es normal y es mejor tratarse ahorita que de grandes, porque de grandes les va a costar más trabajo. Y ahorita nos cuesta trabajo, estoy hablando de una edad de 15 a 18 años, que creo que es donde más nos da pena. Para de grandes es como no lo voy a aceptar y es algo que se nos va a hacer muchísimo normal. O sea que sí es normal, pero es mejor ir con un especialista y que nos trate y nos diga cómo lo podemos controlar. Y a las familias es de que, pues, ay, que apoyen siempre a sus familiares, o sea, siempre tener esa red de apoyo. Tanto tíos, primos, amigos, siempre es, sabes que yo estoy contigo atrás, no puedo estar al lado ni enfrente, pero atrás, y si te caes yo voy a estar para levantarte. Tener esa comunicación con tu familiar que más le tengas confianza. Tengo una pregunta bien interesante para ti. Imagínate que regresamos el tiempo. Regresamos a esa niña que estaba enojada porque le dicen que va a tener una hermanita. Si la tuvieras enfrente de ti, ¿qué le dirías ahorita? Le diría que nunca fue rechazada, que nunca va a ser rechazada. O sea, que al contrario va a tener una mejor amiga en la que puede confiar en ella, en la que le va a contar cosas que a lo mejor a papás no les puedes contar, y que siempre vas a estar para ella o ella para ti o él para ti o tú, o sea, como sea el género del bebé. Pero siempre ver el lado positivo, nunca lo negativo. Porque si el lado negativo, todo no feo, sino, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, sí, negativo es muy feo y más porque te arrepientes. Tú me puedes decir, estás arrepentida de que en los 9 meses esa niña no le haya tocado la panza a su mamá, no le haya dado un abrazo a su mamá, o simplemente, como lo que he visto, pintarle la pancita a tu mamá. Yo estoy súper arrepentida, te lo digo. También entra el arrepentimiento en por qué no disfruté el embarazo con mi mamá. Nunca supe mi mamá cómo se sentía, cómo fue su sentir hacia mí, si me decepcionó, si yo la decepcioné. Entonces lo que le dirá a la pequeña Geraldine de 11 12 años es que disfrute. Y muchísimo, porque no sabes si ese embarazo hubiera salido bien, hubiera salido mal. Porque tengo 2 angelitos que me cuidan en el cielo yo. Entonces, otro más como que no lo hubiera aceptado, y creo que entraría más mi dolor y mi arrepentimiento hacia esa pequeña Geraldine. Este es el mensaje que nosotros queremos dar. Este es el mensaje que queremos compartir. Queremos ser esa red de apoyo para quien se siente como tú te sientes o para quien está pasando por algo similar. ¿Cómo te ves en 5 años? 5 o 6 años. ¿Cómo se ve Geraldine? ¿Cómo me veo? Estudiando mi carrera. ¿Qué quieres estudiar? Estoy entre psicología o neurología. Por lo mismo que me pasó. Aplausos, por favor. Por poner mi granito de arena en este mundo. A lo mejor por lo que me pasó, es como de vienen muchas personas, esta enfermedad o sí, no sé cómo expresarlo, nunca se va a acabar y va a seguir y va a seguir y va a evolucionar. Nunca sabemos hasta dónde. Entonces, porque a lo mejor yo lo veo que en el lado de la medicina, pues evolucionan muchas enfermedades, ¿no? Muchos trastornos. Entonces, lo que a mí me pasó es como que seguirlo estudiando y poder ayudar a esas personas que a lo mejor no tienen el nivel económico que a lo mejor uno tiene, que también eso a algunos papás los frena, porque hay personas que de nivel bajo no los llevan al doctor y
ver cómo los papás sufren porque su hijo esté bien, entonces como que poner ese granito de arena específicamente en esas personas, o sea, e inclinarme más en esas personas y pues, en las demás, entonces como que en esas dos quiero estudiar, entonces en 5 años me veo terminando mi carrera, si no es que o me aviento las dos, porque sí estoy como que pensando en aventarme las dos y tener, y ya con mis papás, si Dios los quiere, o sea, que vean y apoyando a todos. Tener como que mi propia red de apoyo ya, o sea, estudiando, pero también trabajando, porque nunca voy a depender de mis papás, o sea, porque sé que en algún momento me van a faltar y quiero que yo cuando todavía falte mucho, que falten, yo ya tener con qué sostenerme y nunca te llegue la sorpresa de, oh, Dios, ¿qué voy a hacer cuando no están? Porque seamos sinceros, en esta vida, la vida da vueltas, es como una rueda de la fortuna, a veces estás abajo y a veces estás arriba. Entonces, como que no quiero estar tampoco hasta el tope, porque también es como que entrar en una locura. Entonces, estar en medio, estar tranquila con lo que yo puedo, pero sobre todo con mis estudios. Qué bonito escucharte. En 5 años sí terminarías la de psicología un poquito antes, neurología sí serían como unos 11, ¿no? No pasa nada, yo creo. No, eso sí. Pero hoy que te escucho, me estaba acordando de la niña de 12 años que llegó. Y hoy que te escucho, me siento muy orgullosa de ti, como ser humano, como persona. El escucharte, hoy veo a una persona resiliente, a una persona que, a pesar de ser tan chica y vivir lo que ha vivido, lo ha podido llevar de una manera donde ha podido seguir su vida, ha podido sobrellevar las crisis, ha sanado muchas cosas y eso ha sido, lo has llevado a cabo tú y ese es trabajo tuyo y siéntete orgullosa de ello. Y espero que muchos jóvenes vean este capítulo porque sé que les vas a dejar. Y hoy te agradezco mucho este espacio que nos diste. Yo también te agradezco a ti, Moni, porque gracias a ti estos 6 años, 5 que llevo contigo, he aprendido muchísimas cosas. O sea, porque contigo aprendí a escucharme, a sentir, a poder expresar. Entonces también te agradezco a ti. Muchísimas gracias, Geraldine, por abrir esta parte de tu vida con nosotros, por compartir, por enseñarnos, porque aprendemos mucho. Porque yo, aunque yo no te conozco, estoy orgullosa de que has salido adelante, de que todo esto, este camino que has recorrido, lo has recorrido con bajas y altas, como tú lo dices, pero sigues caminando. Y no importa qué tan difícil sea, sigues avanzando. Y vas a ver que aquí o en otro lugar nos vamos a encontrar cuando seas psicóloga, lo que tú quieras hacer. Muchísimas felicidades porque eres un ejemplo de persona que te lo juro que hay muchas personas que se van a identificar contigo. Muchas gracias. Creo que algo que es normal porque a lo mejor no lo dije hace rato, pero es no de espantarnos, sino no es normal, sino a lo que voy a espantarnos, tener esa idea, porque también me llegó a mí en su momento de rendirme y lo que pasó por mi mente es la verdad. Entonces a lo que voy, creo que persona que esté viendo esto, sea niño, sea chava, sea adolescente, señor, lo que sea, es también decirlo, porque si es como que, sabes que ya no quiero sentir esto, entonces la única idea que se te viene es suicidio. Entonces a lo que voy, hablen eso y no se espanten por la palabra, o sea, por esa palabra, no se espanten al escucharla, al que tu hijo te diga, ¿sabes qué, mamá? Tuve ganas de sino al contrario, creo que agradecer porque te está teniendo la confianza de decirlo. Entonces, lo vuelvo a repetir esa palabra, no hay por qué espantarse, no hay, como dicen ya las señoras, no persinarse, porque, ay, Dios mío, ¿no? A lo mejor en un pasado escuchaban eso y ahí está loco, ¿no? O sea, ¿por qué lo va a hacer? Pero creo que estamos ya en pleno siglo XXI, en donde tenemos que
cada palabra, como que aceptarla, aunque nos cueste, es como que aceptarla. El pensamiento que tengas es aceptarlo y sabes que ese pensamiento negativo no va a poder contra mí, sino yo voy a poder contra él y lo voy a cambiar. Y es algo que yo hice también. Y lo hiciste a través de los especialistas, de terapia, de la medicación, de hablar y decir, no me estoy sintiendo bien, hey, necesito ayuda. Y creo que eso es bien importante. Hoy quiero que cerrar este capítulo con él. Es aprender a pedir ayuda, a hablar, a decir, no me estoy sintiendo bien. Eso no te hace vulnerable, al contrario, va a ser una gran diferencia en tu vida. Y el hecho de, a veces hay que ser valiente hasta para seguir un tratamiento neurológico o psiquiátrico. ¿Y por qué digo valiente? Porque es aceptar algo que la sociedad todavía les está costando tener esta propia apertura hacia la salud mental. Entonces hoy quiero cerrar yo en lo personal este capítulo. Si te dejó este capítulo algo y si te movió, trabájalo. ¿Para qué? Para ser feliz. ¿Para qué? Para sentir la vida. Porque yo creo que sentir la vida es lo más bonito. No sé tú qué piensas, Rey. Sí, pues coincido con lo que dices, Moni. La verdad es que es a veces complicado nosotros como identificar esta parte donde necesitamos ayuda. Y pues o sea, sí hay como estos focos rojos donde tenemos que empezar a identificar qué está pasando con nosotros, ¿no? ¿Qué no es normal en nosotros? ¿Qué me está moviendo? ¿No? Entonces buscar la ayuda con mamá, papá, hermanos, tíos, primos, amigos. Siempre va a haber alguien que te va a ayudar. No estás solo, no te sientas solo, porque no lo estás. Estás solo porque quieres, o sea, realmente sí es esa la palabra, ¿no? A veces estamos solos porque queremos, porque siempre va a haber alguien que nos va a echar la mano, que nos va a ayudar, ¿no? Que nos va a dejar a la mejor o en una plática un consejo o que nos va a decir, ve con tal persona, yo te lo recomiendo, con quien sea. El chiste es ayudarse, porque hay veces que cuando estamos ya bien hundidos nos va a costar más trabajo. Entonces, no es difícil, no es imposible porque sí hay gente que sí sale, pero qué mejor hacerlo cuando estamos como comenzando esta etapa, ¿no? De la depresión, ansiedad, de querer a lo mejor tentar con nuestra vida, de estas cosas. Entonces, escúchense, véanse, háblense, no se queden callados que es muy fácil hacerlo. Pues también por mi parte, yo también quiero dejar como pues este mensaje que siéntanse identificados, no evadan lo que sienten, porque yo puedo ver el video, pero decir, no, pues me está pasando eso, pero yo no soy igual. Claro, no todos vamos a ser iguales. Este mensaje que nos deja Geraldi es una parte importante de este capítulo. Y pues otra vez te agradezco, Geraldi, por abrir tu corazón. ¡Aplausos! Gracias. Y recuerden compartir, deditos arriba y muchas gracias por su apoyo del primer video. Muchísimas gracias. Gracias. Los queremos. Besos, bye.